soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Y bueno, señores, sean bienvenidos a un video más acá a Youtubero Salvadoreño. Te saluda Chepe, tú acompañado de La Dina Channel. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora van a viajar con nosotros en el carro del Youtubero Salvadoreño. Nos encontramos en el redondel Naciones Unidas y justo a la derecha de sus pantallas van a ver la zona donde va a estar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador. Les vamos a dar un recorrido entre Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Ciudad Merliot para que ustedes pues vivan con nosotros esta experiencia, porque vamos, José, hacia, adivine a dónde. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos hacia el camino a los restaurantes más caros del Salvador. O sea, ¿sabías tú que este es el camino para los restaurantes más caros del Salvador? Pues si no lo sabías, quédate con nosotros para saber cuáles son. Así que abróchate los cinturones porque ahorita vamos a pasar por cerquita, ¿verdad? De las instalaciones, de lo que fue pues esta carretera de Jerusalén se llama, ¿verdad? Sí, vamos a pasar cerca de ahí, pero no necesariamente, porque nos vamos a ir por otra ruta. Hoy vamos por la calle, se llama El Pedregal. Estaban viendo ahí a su costado izquierdo que salía pues un centro comercial que es relativamente nuevo acá en El Salvador, que se llama La Gran Vía, que es algo bien fiu. Si usted quiere, sí, si usted quiere ir a lo fiu de lo fiu que en El Salvador, pues vaya hacia ahí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Pero miren, realmente esto de los restaurantes caros, imagínense de que los más caros no está en el mero San Salvador, mira. No, aunque probablemente sí hayan, ¿verdad? Oscilando los mismos precios, pero realmente a este lugar al que vamos, casi que todos los lugares, o sea, como que se disputa quién es el más caro. Aquí no es el más barato, ni aquí es el más caro. Y como pudieron ver, pues nos seguimos aproximando aquí a otras calles. Andamos en un lugar, fíjense que es bien popular, y es el famoso redondel El Platillo, se llama. Si usted trabajó, pasó por ahí, se bajó en el bus, corrió detrás de un bus alguna vez aquí por El Platillo, déjenlo en los comentarios, porque yo estoy segura que sí lo han hecho. Así que ahorita andamos paseando aquí casi para incorporarnos a la calle Chiltiupan, Dina. Así es, calle Chiltiupan, que va a dar a lo que se conoce como Ciudad Merliot, ¿verdad? Popularmente, así que aquí pueden ver, aquí estamos ya dejando El Platillo, ¿verdad? Un lugar muy popular acá en El Salvador, que pues muchas personas se ubican ahí por El Platillo, dicen, ahí nos vemos, y ya pues ya vamos aquí subiendo lo que se dice Ciudad Merliot, ¿verdad? Hacia lo popular, Ciudad Merliot. Sí, Ciudad Merliot, y realmente me trae bastantes recuerdos de Plaza Merliot, de cuando antes, y déjenos en la caja de comentarios si usted alguna vez conoció el famoso Kismet. Es cierto, y miren que a mí Ciudad Merliot realmente, hablando ya del centro comercial, me trae muchos recuerdos porque mi papá nos llevaba ahí, o sea, solo a ver luces y vitrinas, pero yo iba ahí al centro comercial que queda en Ciudad Merliot. Así realmente pues el centro comercial ahora está bien diferente, ¿verdad? De que como era antes. Pero eso sí, no caben pues nada más los recuerdos cuando usted iba a comer a la pizza de Chiltiupan que está enfrente, ¿verdad? O cuando iba al mero platillo que está aquí, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? El café de Don Pedro que antes estaba, que ya no está. Sí, ahora ya no están muchos recuerdos, como les digo, si usted tiene algún recuerdo en esas calles que vamos pasando ahorita, déjenlo en los comentarios, a nosotros nos encanta leer todo lo que ustedes nos ponen. A veces nos ponen, miren, ahí pasó mi tío, esa era la moto de no sé quién, yo viví ahí, yo caminé por esta calle, y qué bonito leer todos los recuerdos que ustedes tienen, ¿verdad? Como les decimos, hoy andan paseando con nosotros en estas calles. Ahorita pues ya estamos en Ciudad Merliot, Santa Tecla, ¿verdad? Es la zona en la que andamos ahorita. Ajá, así es. Pero sabes de que me cabe entrar muchos recuerdos también por ahí. Cuando tú estabas hablando, pasamos por un lugar donde existían los ya difuntos Blockbuster. Nosotros íbamos al Blockbuster de ahí de la calle Chiltiupan y a rentar películas, y esa era una experiencia que ya no se vive. Hoy todo lo vemos por Netflix, por medios digitales. Pero sí, yo siento que yo soy de la generación que todavía vivió esa experiencia, Dina. Sí, yo también soy de esa generación. Como les digo, quizás acá nos vamos perdiendo muchos lugares, algo que no les hemos comentado. O sea, estoy segura de que algo no les hemos dicho, pero si no lo hemos dicho, no lo hemos comentado, había algo importante en el camino, por favor, déjenlo en los comentarios, que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Leerlos. O si usted sabe de algún lugar
en el que vendan algo BRB por ahí. Miren, ahí está ya la Plaza Ahí Merliot. la Plaza Merliot. Sí, pues díganos también. Sí, aquí ya estamos ya enfrente de la Plaza Merliot. Era algo bastante de gran emoción cuando uno de niño iba viendo que iba llegando a este edificio, que fue casi que de los primeros centros comerciales, Dina, de El Salvador. Sí, fue casi que de los primeros, así que ahí tenemos ya la plaza y justo la plaza va a ser la referencia para abandonar esta calle, ¿verdad? En la Ya que nos veníamos, vamos. ya nos vamos, pero a otra calle, no nos vamos todavía del video. Siga con nosotros porque vamos a hacer aquí una derecha, como decimos, ¿verdad? Derecha. Y vamos a tomar la que se conoce como la 17 Avenida, ¿verdad? Y acá también hay bastantes comercios. De hecho, un saludo, ¿verdad? A un amigo suscriptor, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que por aquí sus familiares tienen una pupusería y se llama Pupusería La Esquinita de Olocuilta, que por cierto es unas pupusas deliciosas. De lujo, sabrosas, ¿verdad? Entonces, pues esta es la parte, ¿verdad? De acá enfrente, te vas recto, llegas a una colonia que se llama Santa Teresa, ¿verdad? Muy conocida aquí del área antes de tomar el desvío hacia el volcán, Dina. Sí, así es. Y bueno, comentarles y chambrearles que justo nosotros grabamos este video unos días antes que hicieran una modificación en la calle. Ahora pues ya la calle que vamos a tomar tiene una submodificación que ya tiene salida hacia la calle que mencionábamos anteriormente, que es la que antes se conocía como Diego de Holguín, ¿verdad? Pero ahora se llama Boulevard Monseñor Romero. Boulevard Monseñor Romero. Sí. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, Ahí así que justo ese puente es el que vamos pasando arriba de la Diego de Holguín o Monseñor Romero, ¿verdad? Exactamente, miren, pero aquí ya vamos a tomar el desvío, ya vamos a agarrar ahorita para el volcán, ¿no? Ya nos vamos para el volcán, niños, así que yo creo que ustedes ya saben más o menos por qué lado es que les estamos comentando, donde los lugares se compiten, pero por ser el precio más caro y más exclusivo, ¿verdad? De acá de El Salvador, porque hay que hablar, ¿verdad? Hay lugares así como, pues, como el sello de nosotros, BRB, pero también hay lugares que son caros pero son exclusivos y que nosotros ya les hemos recomendado algunos acá en el canal Youtuberos Salvadoreños. Así es, así que vamos ahorita a comenzar esta aventura. Comenzamos con el preámbulo, ¿verdad? De llevarlos con nosotros por el viaje, pero aquí comienza el meollo del asunto. Lo bueno de lo bueno, Dina, los restaurantes caros. Cabal, los restaurantes. Por eso el título, ¿verdad? Camino hacia los restaurantes más caros del Salvador. Probablemente hayan más caros que en estos lugares, pero pues yo creo que al menos en el área metropolitana, ¿verdad? Está concentrado en los lugares más caros y exclusivos acá en el volcán de San Salvador. Si ven, aquí hay zonas residenciales muy privadas, ¿verdad? Muy exclusivas y que ustedes están observando ahí a la izquierda de su pantalla. Sí, realmente por esta falta del volcán también conocimos a algunos casos de ayuda, ¿verdad, Dina? Y también bueno, se ve bastante, como te digo, como en la carretera de un solo carril, ¿verdad? Sí, acuérdense que estamos en el volcán. De hecho, ahí va el bus, ni por si usted lo quiere agarrar en Santa Tecla y agarrar para arriba, ahí está. Allí va ya el bus. Sí, pero ahorita no lo agarre porque va con nosotros. en Sí, el sí, carro. por favor, no se vaya a bajar. No se baje, no le baje. cerrar Aquí la siga. chapa, por favor. Aquí siga. Le vamos a echar seguro para que siga con nosotros acá en el Youtubero Salvadoreño. Como les Déjala digo, pasar, Dina. ey, no, mire, ve, le va a dar Ey, raipe. qué buena onda. Buen Ey, samaritano. saludos. Nosotros seguimos nuestro camino mientras él le da ride ahí. Y pues como les decía, obviamente la carretera es de un carril porque vamos subiendo. O sea, usted está viendo que toda la carretera solo es en subida y subida. Porque pues vamos rumbo hacia lo que se conoce como el Boquerón o el área del volcán de San Salvador, ¿verdad? Todavía todo esto pertenece al municipio de Santa Tecla. De Santa Tecla, y es distinguible por la calle, Dina. Sí, así es, así que miren, como les digo, aquí hay zonas bien exclusivas, Saludos ¿verdad? ahí, ya vamos pasando ahí por mi casa. Saludito, yo ahí vivo, en mis sueños, pero ahí vivo. Así que bueno, seguimos acá. Estas son pues nada más que como que la subidita, ¿verdad? La subidita rumbo hacia esta área que ahora se ha explotado mucho. Yo recuerdo que antes el volcán solo era el Boquerón y ya, ¿verdad? Pero ahora se ha explotado y se ha apostado mucho el turismo que tú puedes hacer acá
en hombre. este lugar. Sí, hay un montón de restaurantes bonitos por aquí arriba, donde vos podés irte con tu familia, con tus amigos, con tus primos, con tus peores nada, y llevarla a pasar un buen momento, ¿verdad? Sí, eso que aquí solo vamos empezando, pero ya pueden ustedes ir viendo los letreros de lugares así como La Pampa, Polcatenango, Landscape, ¿verdad? O hay otro lugar también que le vamos a dejar acá el link, que es donde puedes tener una vista, y quizás eso es lo que vende, ¿verdad? El concepto, la vista y el clima que puedes tener tú acá en este lugar. Porque realmente, créanme, que entre más arriba está el restaurante, mejor vista y mejor clima vas a Y tener. más caro es también. Todo es la lógica. Si vamos arriba, así son los precios, amigos. Donde tenemos los precios tan altos como la... No fue así. Tan altos como la altura de este Eso, lugar. bárbaro, Chepe, Sí, bárbaro, Chepe, pero sí, como les comentaba, aquí vamos subiendo mucho turismo que hacer en el volcán, y pues El Salvador es ese país de las distancias cortas, ¿verdad? Es el lugar en el que ustedes pueden estar en el volcán y en la playa en cuestión del mismo día. Hay veces puede parecer algo largo el camino, pero todos estos lugares que les vamos a presentar el día de ahora, créanme que vale la pena, aunque sea visitarlos para echarse su cafecito, ¿verdad? Con su postrecito. Y vamos en tiempo real, sin tráfico. Créanme que desde el punto que iniciamos, que es el redondel Naciones Unidas, hacia donde vamos, no hombre, 10 minutos lo más, sin tráfico, obviamente. 10 minutos sin tráfico. Ahorita porque como la hora en la que venimos y que decidimos hacer este video, pues ya hay un poquito de tráfico. Pero si usted viene a una hora totalmente normal, usted en menos de 5 o 10 minutos ya está en alguno de estos lugares que les vamos a enseñar, Dina. Sí, y que pues nosotros les hemos hecho el tiempo como que van con nosotros sin tráfico, ¿verdad? Aquí en el youtubero salvadoreño. Aquí chistando en la cabina. Sí, cabal. Vamos platicando, niño. Aquí nos lleva el conductor y nosotros vamos en la chambreada como buenos copilotos. Ah, vale. Sí, así que bueno, súbanse con nosotros. Ya se han subido con nosotros al dron viajero, el youtubero salvadoreño. Si ha por ahí volado está. con nosotros, ¿por qué no pueden andar con nosotros? Ah, no, pues sí, Aquí en la suba la Yepeta. vacía. No, hombre, aquí caben todos. Todos los suscriptores caben en este transporte. Sí, en la Yepeta, el YouTube. Ah, Yepeta. la yepeta del youtubero salvadoreño. Así es como de que no, así En que la miren. troca. Sí, vamos en la mera troca, niños. Así que aquí vamos. Miren, como les decía, es bastante agradable. Creo que Gracias. solo, no, pero el ambiente Ah, de ok. acá. Sí, es bastante agradable, y como pueden observar, el clima delicioso. Miren, Sí, El también Salvador gracias. es un país tropical. Estaba refiriéndome al clima, ¿verdad? Gracias. El Salvador es un país de clima tropical, José. O sea, hace calor casi que por todos lados. Ah, yo pensé que de clima, de que había música así, de los hermanos Flores y todo eso. No, o sea, sí hace calor por muchos lados, pero el volcán tiene eso, ¿verdad? Que es ese lugar al que puedes ir a agarrar aire, niño, aire fresco y Mira, puro. pero con tanto letrero que va pasando ya me dio hambre, vos. Sí, y ¿Y a ya qué nos vas a casi invitar, vamos Dina? llegando. ¿Le vas a No, sacar los culebra? puchica, ahorita lo voy a invitar a que vea esta vista hermosa, espectacular. que Esta está aquí. Dina, va, no se sabe, no. ¿Quién? Déjenlo en la Mire, caja mire, de... pero hablando de eso, ahí va la Mira, gentetica, ve, toda la ve. gente, ve. Ese Sí. es el mero transporte del mero populacho. El papá. mero transporte del populacho. Pero bueno, sigamos. ¿Qué nos iba a comentar, José? No, dejen en la caja de comentarios si quieren que la Dina nos invite a comer a todos acá, también a usted, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Ahí. también a usted, miren, yo los puedo invitar, pero que José pague, va, pues sí, de todos modos, no hay todos aquí. Ay, Dios, después yo con los nombres, con el dinero que tengo, todos a lavar trastes. Dios mío. Cabal, así que mire, ya subimos, llevamos aproximadamente 13 minutos de 13 video, minutos de video. y ya vamos llegando justo a uno de los primeros lugares que es bien caro y se ha hecho popular por un tobogán bien famoso, que si usted se atreve y tiene nervios de acero, niño, venga aquí. Se trata nada más y nada menos que picnic, ¿verdad? Una opción donde se puede encontrar postres, todo tipo de comida, ¿verdad? Hamburguesas, sándwiches, y pues tienen una variedad bastante buena. Tienen un su mini parque temático, ¿verdad? Donde ustedes pueden llevar a su pareja, a sus niños a que se diviertan, o incluso usted, pues que se saca usted solito, el solo vino. Sí, también, pero o sea, lo más interesante es que les estamos presentando no es de presupuesto barato, ¿verdad? No. Casi que todos los lugares, a excepción de algún ranchito que te puedas encontrar, como los que acabamos de ver ahorita, tienen precios un poco más accesibles. De lo contrario, alistate la cartera porque estos lugares sí son caros. Sí, como comer allá en los Yunais.
Algo así. Algo Haga de así, para que se haga una cuenticas. idea. Pero en los Yunais en los lugares baratos, ¿verdad? Ajá. Baratos en el sentido de que le va a costar $30 un plato aproximadamente. Así es. Depende de lo que pida, porque si es café, pues no, ¿verdad? Sí. También acá tenemos otro lugar que se llama Landscape, creo. Landscape, Sí, así es. por ahí está, que también es, pues, precios elevados, pero bonita Yo vista me y saqué los postres una vez con unos cheros ahí. Ah, es cierto. Es cierto. También tenemos cafés como Las Brumas, La Cima del Cielo, que es el que les decía que quizás tiene la vista más Y privilegiada. llevarte a la cima del cielo. ¡A los leones! Ah, mire, y por cierto, hablando de eso, vamos llegando acá también a un complejo de Volcatenango. restaurantes. Eso, Volcatenango. Es un complejo de restaurantes en el que puedes encontrar desde pupusas, ¿verdad? Hasta pues cortes de carne también exclusivos. Ellos también tienen varias atracciones temáticas, ¿verdad? Tan temático como lo tóxica de tu éxtasis. Ajá, cabal, justo así, Justo así. Y bueno, aquí seguimos subiendo, llevamos 15 minutos ya con ustedes. Como les digo, aquí van a encontrar un montón. El Quijote. El Quijote. Bueno. También está otro lugar que se llama Pupusería Las Vegas. Están varios Portobelo. lugares. Sí, también Portobelo. Hay muchos lugares. De hecho, en la descripción de este video les vamos a dejar justamente todos los videos de todos los lugares que hemos visitado acá en el volcán de San Salvador. Y los que no hemos visitado todavía es porque no nos alcanza. Está Las Vegas, pupusería Las Ahí Vegas. está Pupusería Las Bastante Vegas. buena, por cierto, ya he ido ahí. Sí, dicen que son muy buenas y pues también alístense con los precios, ¿verdad? Como Sí. les comentaba. Ese día me quedé impresionado. Híjole, imagínese ahora que el maíz está caro. Y Uy, las niño. pupusas. De por sí comer tortillas ya es un lujo. Si vas al volcán, hijo, sos millonario. Bueno. No, solo es un chiste, pero la verdad es que es un lugar muy bonito. Les recomendamos, como les digo, dependiendo de su presupuesto, que tú puedas ir. Allá pueden observar justo al frente el conocido como el Picacho, ¿verdad? El No es el Picacho. Boquerón, aclarando, el Boquerón está a un ladito, ese es el Picacho del volcán. Y así van a poder encontrar ustedes la oferta turística. Por ahí Este tenemos lugar es ya la Las bruma. Brumas, ¿verdad? Sí, sí. Y casi que acá se acaba como que esa línea de restaurantes y casi que se nos va a ir acabando también el video. Sí, así que yo sé que ustedes están tristes, pero antes de que se pongan a llorar junto con nosotros, porque nos despedimos, denle like al video, compártalo por favor y no se pierdan nuestros videos y todo nuestro contenido en las redes sociales, Dina. Denle like, comente, comparta y por favor, pues siempre regálenos ahí mucho, mucho amor, dejando, ¿verdad? Cálmate, Walter Todas las Mercado. sí, cabal, todas las listas de reproducciones del youtubero, ¿verdad? Así que para nosotros ha sido un gusto. Hasta aquí se acabó la cora, niños. Ya no les damos más ray, solo que nos vamos a ver en otro. Video reportaje. Solamente por tu canal. El youtubero salvadoreño. Boquerón la llevo, niño. Boquerón la llevo. Boquerón la llevo. ¡Ey, avisa! ¡Avisa! Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador.